Hola, bienvenidos a esta lección en la que les explicaré cómo utilizar la ecuación de Holland para determinar la altura de la pluma por empuje térmico a partir de una chimenea. Aquí representamos un ducto o una chimenea, por lo cual va a salir un gas, y la altura delta H, de la que estamos hablando, sería este punto donde el viento la hace cambiar de dirección. Esta va a ser delta H. ¿Qué variables más necesitamos? Nuestra velocidad de salida. La velocidad de salida es la que lleva el flujo ascendente. Vs. Diámetro interno, el diámetro interno de la chimenea. Velocidad del viento, que va en esta dirección, sería velocidad del viento. Presión atmosférica, esta está dada en milibares. Tenemos otra vez el diámetro interno. Y una diferencia de temperaturas. La temperatura de salida, que sería la del gas, dada en Kelvin, y la temperatura ambiente, dada en Kelvin. Para el cálculo de la velocidad de salida necesitamos la densidad del gas o del fluido, esta que tenemos aquí, y la presión de salida sería la del mismo fluido. Vamos a asignar las variables aquí en Excel para utilizar la fórmula. Aquí esta letra no es P, sino que es ρ de densidad, pero en este caso la voy a escribir aquí como den para guardar la variable. Entonces iniciamos con diámetro interno, velocidad del viento, presión atmosférica, temperatura de salida, temperatura ambiente. Para determinar la velocidad de salida, dejemos aquí presión de salida y la densidad. Ahora aquí me acerqué para anotar las unidades. El diámetro interno va a estar dado en metros, velocidad del viento en metros sobre segundo, presión atmosférica, esta va a ir en milibares, temperatura de salida en Kelvin y temperatura ambiente va a ir en Kelvin. La presión de salida o presión estática del fluido va a estar dada en pascales y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Seguimos con la velocidad de salida, metros sobre segundos. Y por último vamos a anotar como delta H de esta forma, en metros. Vamos a hacer un análisis dimensional para la velocidad de salida. El 2 no tiene unidades, entonces lo dejamos. La presión está dada en pascales, que equivale a kilogramo sobre segundo cuadrado multiplicando a metro. Y aquí tenemos ¿a quién? A la densidad. Entonces sería 1 sobre la densidad. La densidad en kilogramo sobre metro cúbico. Pero al estar dividiendo acá, pasaría al numerador. Sería metro cúbico. Y como todo esto está en raíz, es lo mismo que tener todo ese término elevado a la 1 medio. De aquí podemos cancelar kilogramos con kilogramos. Este cubo se iría con una m, entonces nos quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Que como todo esto está elevado a 1 medio, este 1 medio se distribuye a los dos términos y se cancelarían, quedándonos metros sobre segundos. Y está bien. Ahora, para la ecuación de delta H, todo este término que tenemos aquí es empírico. Y por lo tanto, las unidades que tenemos internamente no nos van a afectar a la ecuación. Entonces, debemos solamente hacer el análisis de unidades en esta parte. Tenemos velocidad y velocidad, las dos en metros sobre segundo, se cancelan y tendríamos el valor de la unidad del diámetro que estaría en metros. Entonces está bien, ya podemos continuar con valores. Vamos a trabajar con estos datos. Diámetro de 0.5 metros, velocidad del viento de 3.7 metros sobre segundo, presión atmosférica de 720 milibares, temperatura de salida de 400 Kelvin, temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Aquí hay un cambio. Entonces, si tenemos alguna conversión, vamos a agregarla aquí. Para pasar de centígrados a Kelvin, solamente sumamos más 273.15 y ya tenemos el valor en Kelvin. La presión de salida 80 pascales y la densidad de 0.75 kilogramos sobre metro cúbico. Antes de realizar los cálculos, vamos a guardar las variables.
¿Cómo asignamos las variables? Les voy a recordar. Seleccionamos donde tenemos el número, vamos a fórmulas, asignar nombre y voy a seleccionar o automáticamente me selecciona el nombre. Si no lo selecciona, lo puedo escribir. Y así seguimos con los demás hasta tenerlos todos. Vamos primero con la velocidad de salida. Va a ser igual a la raíz de 2 por PS entre densidad. Vamos con el delta H, sería BS por diámetro interno entre velocidad del viento. Multiplicamos ahora 1.5 más 2.68 multiplicado a 10 elevado, ponemos este símbolo a la menos 3 en paréntesis, multiplicando por PA, que era la presión atmosférica, por el diámetro interno. Esto multiplicando la diferencia de temperaturas TS menos TA, y esto dividido entre TS. Aquí cerramos. Tenemos este valor. Y la altura sería de 3.45 metros. Pero, por ejemplo, si nosotros cambiamos algún valor, veamos qué ocurre si reducimos el diámetro a la mitad, 0.25. Vemos que la altura va a ser menor. Pero si nosotros cambiamos la presión, la reducimos, se reduce. Y si la aumentamos, ¿qué ocurriría? 160. A ver qué pasa. Aumenta la altura. Ya podemos cambiar las variables según el ejemplo que tengamos. Con esto finalizamos. Gracias por tu visita. La plantilla queda en la descripción para que la puedas descargar. No olvides suscribirte y seguirme. Hasta la próxima.